siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación. Y se siente la presencia del Señor. Con el pueblo de Dios ora. Hola, querido oyente, estamos en la tercera clase del estudio bíblico que estamos estudiando por estos días, estos últimos semanas que diga. Cada semana es una nueva clase, nomás que como estoy muy ocupado en la iglesia, ando trabajando con los niños y con actividades, es mucho gusto yo trabajar con los niños, ¿verdad? Anyways, vamos a comenzar con la clase en este momento ¿verdad? Y ojalá que te sirva de bueno este estudio a usted que quiere saber del Señor, ¿verdad? Que quiere saber de Dios, que Dios es amor, sí, pero bueno, el mensaje de ahora en esos días es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Pero ese es un estudio más avanzado. Ahorita vamos a comenzar con la clase que es el tema número 3 de la serie que estamos grabando, que estoy grabando, que diga, desde la primera y la segunda que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos, el título del tema es son buenas nuevas. El nombre del tema de ahora se llama La increíble proximidad del Salvador, ¿verdad? Este es el número 3 de la clase. Vamos a ir rapidito, van a tomar atención, agarren un papelito, anoten, ¿verdad? Porque va a haber preguntas y respuestas también. Y en las preguntas y respuestas yo se las voy a dar, pero es para que usted estudie y lea, ¿verdad? Se usa la Biblia en el 1995 versión de Reina de Valera, ¿verdad? Pues yo le voy a leer los pedacitos de textos, ¿verdad? Pero usted abre su Biblia, le voy a dar la cita, la información, y usted más adelante usted estudia bien despacio, ¿verdad? Ok, se llama La increíble proximidad del Salvador. Y también le voy a pedir disculpas por mi español, porque cuando leo español me cuesta pronunciar algunas palabras por muchas razones. ¿Verdad? Discúlpeme si pronuncio una palabra mal o no la puedo pronunciar bien, pero ojalá que entiendan lo que el Espíritu del Señor quiere decirle a usted por medio de este estudio y por medio de mí, que el Señor me usa, ¿verdad? Gracias. Ok, vamos, veamos. La increíble proximidad del Salvador. Jesús tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Aquí nos va a hablar, el tema de ahora es que Jesús fue tentado también, como nosotros, tú y yo fuimos tentados, ¿verdad? Nosotros somos humanos, ¿verdad? La única diferencia es que Cristo no tenía pecado, o sea, nació en un cuerpo así, de carne y hueso, sintió el pecado, sintió la carga del pecado, pero nunca le desobedeció a Dios. Él fue siempre obediente al Padre. Vamos a entrar con el tema y escuchemos, ¿verdad? Dice, y será llamado su nombre, ¿quién? Emmanuel, Dios con nosotros. La luz, conocimiento de la gloria de Dios, se ve en el rostro de Jesucristo, dice. Desde los días, la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su deidad. Corrección, me equivoqué aquí con una palabrita, pero dice, aquí vamos a comenzar otra vez. Y será llamado nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz, conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo
para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado, para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado por él y será llamado su nombre Emmanuel. Era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, hecho audible, pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra, fue dada a esta revelación, dice aquí. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán la cruz de Cristo, su ciencia y su canción. Se verá la gloria que resplandece en el rostro de Jesús, la gloria del amor abnegado. La luz del Calvario se verá en que la ley renunciamiento por amor es ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo, dice, tiene su fuente en el corazón de Dios, y que el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible, el hombre. El deseado de toda la gente, es página 11. Está bonito este tema. Está bien bonito. Cristo Jesús, Dios, mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. Y nosotros debemos, y también Él fue tentado, nosotros somos tentados, ¿para qué? Para ser probados y de verdad amamos a Dios, ¿verdad? Por eso somos tentados. Hay pruebas, ¿ves? Pasan cosas durante la semana. Ay, ¿por qué me pasa esto si yo te sirvo? No, es que son pruebas que pasan. A mí me han pasado pruebas estos últimos días, ¿verdad? Un Dios me puso pruebas, pero aquí estoy parado, gracias a Dios que vencí la prueba. Resbalé un poco, lo levantamos en oración, ¿verdad? En veces el enemigo usa los mismos hermanos dentro de la iglesia para tratar de destruirnos, pero uno le pide perdón a Dios y ora por nuestros hermanos, porque todos somos humanos, cometemos errores, ¿verdad? Y nosotros debemos de perdonar también a nuestros mismos hermanos dentro de la iglesia, tanto como los hermanos que están en lo carnal y en tu familia. Si tienes algún hermano carnal, o sea, de sangre, ¿verdad? Y que te haya ofendido y te haya pedido perdón, tienes que perdonarlo. Aunque te haya matado un animalito, tienes que perdonar. Aunque los maten a un hijo también, debemos de perdonar al asesino. Yo sé que en la carne nos cuesta, ¿cómo voy a perdonar? Pero es que la lucha no es con él, sino que son malos espíritus que se les meten. Y por eso, y son usados y traídos para que nosotros tengamos tentaciones y podamos vencerlos en el nombre de Cristo Jesús. Podemos vencerlos. Debemos de perdonarnos los unos con los otros, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora de la tentación de Jesús. Sigamos con el tema. ¿Qué profecía se cumplió al venir Jesús según Mateo 1, 21 al 23? La pregunta es del tema que se llama la increíble proximidad del Salvador. Raya un papel, la pregunta es, la primera pregunta son como más de, vamos a ver cuántas preguntas tenemos aquí. 12 preguntas en total, si no estoy equivocado. Ajá. Sí, 13 preguntas total. Sigamos. Dice, la pregunta es, ¿qué profecía se cumplió al venir Jesús según Mateo 1, 21 al 23? En el libro de Isaías 7, 14. Rayen los versículos Mateo 1, 21 al 23 y el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. La respuesta de la número 1 es: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa es la pregunta, la respuesta de la número 1. Y es lo que cuando comenzó el tema, ahí lo hablamos y lo decimos, ¿verdad? Cuando comenzamos el tema, ahí dijo, y será llamado su nombre, ¿qué? Emmanuel.
Dios con nosotros. La palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Ok? O sea, la pregunta número uno, la respuesta es, hijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá no por nombre Emmanuel. Esa es la respuesta de la número uno. ¿Cuál profecía se cumplió al venir Jesús según Mateo 1:21 al 23 y Isaías 7:14? Se cumplió que el Cristo iba a venir. Esa profecía se cumplió porque estaba profetizado ¿a dónde? En el libro de Isaías 7:14, cuando Isaías profetizó que iba a venir un hijo, un niño, y se iba a ser llamado ¿quién? Emmanuel. Ahí está todo eso y lo puedes estudiar en tu tiempo tranquilo, ¿verdad? Y yo voy muy rápido en esta grabación, si está muy rápido, pónganle pause. Busquen despacio Mateo 1:21, capítulo 1, versículos 21 al 23, despacio, y Isaías 7:14, y léanlo y todo, y pongan la respuesta si quiere, pongan todo el versículo si quiere, todo el versículo, o porque son dos versículos, ¿verdad? Uno más póngale allí, la Virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, porque esa es la respuesta de la pregunta número uno. La pregunta número dos es, ¿qué significa Emmanuel? Mateo 1:23 dice, la respuesta es, que significa Dios con nosotros. Es lo que le acabo de explicar en la 1, que es lo que quiere decir la Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Mateo 1:23 significa Dios con nosotros. La respuesta de la dos es Dios con nosotros. Porque yo ya leí la respuesta y me adelanté sin querer queriendo. Porque la pregunta número 2 es, ¿qué significa la palabra Emmanuel? Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es lo que quiere decir. ¿Verdad? Bueno, tomen nota. Jesús plenamente Dios. Now, ¿qué decían de él sus seguidores, aquellos que mejor lo conocían? ¿Qué decían de él sus seguidores que aquellos que mejor conocían? La pregunta es, número 4, ¿qué decían de él sus seguidores, aquellos que mejor lo conocían? La respuesta lo vas a hallar en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Y también lo vas a hallar en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 27 y 28. ¿Verdad? Y dice, la pregunta es, ¿qué decían de él sus seguidores, aquellos que mejor lo conocían? La respuesta es esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. La respuesta es, esa es la que te la acabo de dar. Dice, tú eres Cristo, la pregunta es, ¿qué decían de él sus seguidores? Aquellos que mejor lo conocían. Decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta de la pregunta número 4. Los seguidores de Jesús, sus discípulos, los 12 discípulos que lo acompañaban a él, ¿verdad? Los meros que lo amaban, lo conocían como el Hijo de Dios. Aquí está. Como Cristo, el Hijo de Dios. Así lo conocían. Esa es su respuesta de la número 4. Ahora, entonces sigamos a la número 5. Dice, la pregunta número 5 es, ¿cómo manifestó Cristo el amor divino en medio del mayor sufrimiento? ¿Cómo manifestó Cristo el amor divino en medio del mayor sufrimiento? ¿Cuál es la respuesta? Se encuentra en Lucas, el libro de Lucas en su Biblia, capítulo 23, versículo 34, y también son dos respuestas en dos versículos que es Primera de Pedro
capítulo 2, versículos del 20 al 23. Y dice así, la respuesta. Mientras lo estaban clavando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando los maldicen, no respondía, dice. Y cuando los maldicían, él no respondía. ¿Cómo manifestó Cristo el amor divino en medio del mayor sufrimiento? Cuando Cristo fue clavado en la cruz, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario por sus enemigos, ¿verdad? ¿Qué es lo que oró Jesús en la cruz? Le dijo al Padre, le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está esa es una señal que Jesús amó a sus enemigos y los perdonó a sus enemigos. Pero si los enemigos, aunque Jesús estuvo dispuesto a perdonar y no se arrepienten, Dios no puede llevárselos al cielo, no los puede perdonar plenamente. Jesús está dispuesto a perdonar. Perdónalos porque no saben lo que hace. Jesús perdonó, pero si ellos no reciben ese perdón, Dios pues tiene que estar apartado de ellos. No hay protección de Dios para esas personas. Si Cristo pide perdón y tú pides perdón a Dios por tus pecados, Cristo ya te perdonó tus pecados. ¿Por qué? Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti y por mí. Arrepiéntete de tu pecado. Híncale al Señor, perdóname, Señor. Gracias, Señor, por morir por mí, por morir y por tu sangre fui curado. ¿A qué uno pedirle perdón a Cristo Jesús por sus pecados, verdad? Y Él te limpiará, Él te va a sentir mejor, ¿verdad? Y puedes arreglar tus problemas más fácil, porque Dios está a la par tuyo. Amén. Amén. Sigamos. Número 6. Ahora, vamos al número 6, pero mira lo que vamos a ver. Jesús plenamente hombre. Jesús fue también hombre. Vamos a ver ahora la tentación de Jesús. Por hombre, cómo pasó la historia del hombre, de cómo él pasó aquí en la tierra como hombre, ¿verdad? Jesús plenamente, ¿qué? Hombre. Dice así, número 6. La pregunta número 6 es, ¿fue Jesús verdaderamente y plenamente hombre? ¿Fue Jesús verdadera y plenamente hombre? Hebreos capítulo 2, versículos del 14 y 18. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, la respuesta es, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Los discípulos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo. Se hizo hombre para ser el ejemplo, nuestro ejemplo en cómo hacer las cosas y cómo hacer las cosas cuando él anduvo. O sea, tenemos que, ¿qué es lo que dice la palabra? Tenemos que imitar ¿a quién? Tenemos que imitar el carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. Porque no tenemos el carácter de Cristo Jesús, no tenemos amor o no podemos perdonar al hermano ni a la hermana, no podemos entrar al cielo. Puesto que Jesús vino a morar con nosotros, tenemos la seguridad de que Dios está familiarizado con nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Todo hijo y hija de Adán puede comprender que nuestro Creador está lleno de compasión hacia los pecadores en la vida del Salvador, en la tierra. Vemos a Dios con nosotros. Ahora vamos a ir a la número 7. La número 7. ¿Cuán plenamente fue Cristo hecho como nosotros? ¿Cuán plenamente fue Cristo hecho como nosotros? En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, la respuesta está en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, para que lo lean, tomen su paciencia, lean la Biblia, pónganle pausa si es necesario, ¿verdad? Y lean el versículo, ¿verdad? Y yo les voy a dar la respuesta ahorita, ¿verdad? La respuesta del número 7 es,
Dios envió a su Hijo en semejanza ¿de qué? De carne de pecado. Lo hizo así para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí está la respuesta. ¿Cuán plenamente fue Cristo hecho como nosotros? Romanos 8, 3 y 4. La respuesta es, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Lo hizo así para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Esa es la respuesta. Si usted quiere rayarlo ahí, tome nota y todo, estudie, ¿verdad? Estudie la Biblia, estudie sus versículos que le estoy dando. Y le estoy dando versículos de que Jesús, todos los versículos que hablan que Cristo fue hombre, carne y hueso, así como nosotros, ¿verdad? Ahora bien, número 8. Corrección, vamos todavía en la 7. Le voy a dar una nota para que también pueda escribir la respuesta más clara y más plenamente. Dice, notemos algo. Fue hecho en semejanza de carne de pecado. Nadie vaya demasiado lejos, dice. Fue hecho en semejanza de carne de pecado y no en semejanza de mente de pecado. Nunca se debe implicar en ello a su mente. Su carne fue nuestra carne, pero la mente fue la mente de Jesucristo. En Jesucristo la mente de Dios es de nuevo traída a los hijos de los hombres y Satanás es derrotado. Satanás alcanza la mente mediante la carne, Dios alcanza la carne mediante la mente. Mira cómo trabaja Dios. Dios trabaja de esta forma. Dios alcanza ¿qué? La carne mediante ¿qué? La mente. Si uno tiene la mente sana y nada más piensa en Dios, en Cristo, Jesús, servir a la persona, su mente está limpia. También Dios podría usar la carne. Pero el diablo es al revés. El diablo destroza la mente y después te tienta carnalmente y te hace pedazos, y te caes de la gracia y ya comienzas con tus malas mañas y uno ya se aleja de las cosas de Dios. Pero si uno se arrepiente porque se dejó llevar por Satanás un ratito y vino, usted se recapacitó, ay, perdóname por dejarme llevar por el enemigo. Entonces Dios te perdona y te vuelve a poner en reír. Y Dios siempre busca a los perdidos. Si usted como yo, o usted que está aquí viendo en este canal o en esta grabación, usted ha estado en la iglesia y usted se fue a perder, se alejó por X razones, no sé cuál razón haya tenido, y se fue al mundo. Dios nunca se va a olvidar de usted. Dios siempre tiene su ovejita que se sale a redil y la busca y lo vuelve a hacer llamado y usted regresa. Por eso está aquí escuchando esta clase bíblica que le estoy dando. Tome nota, por favor. Es bueno. Nunca hay que comparar la mente de Cristo con la mente mundanal. No se puede, porque la mente era de Cristo mismo, de Dios. Ahora vamos a la 8. La número 8. ¿Cuál es el sentimiento de Jesús ante nuestras debilidades? ¿Cuál es el sentimiento de Jesús ante nuestras debilidades? La respuesta se va a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 4. Corrección. Hebreos capítulo 2, versículo 18 y Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16. Voy a volver a repetir la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? La respuesta se registra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 18 y el capítulo 4 de versículos del 14 al 16. Respuesta. En cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para ¿qué? Socorrer a los que son tentados. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin, ¿qué? Pecado. Cristo también fue tentado igual a nosotros, ¿verdad? ¿Pero qué? Sin pecado. Notemos algo de la respuesta en la número 8. Dice, Jesús te dice, conozco tus debilidades, he llevado tus penas y cargado tus dolores. He pecado. El pecado no tiene por qué vencerte. Te voy a volver a leer la nota. Dice, Jesús te dice, conozco tus debilidades, he llevado tus penas, he cargado tus dolores. El pecado no tiene por qué vencerte. Mírame, dice Jesús, mírame. Te salvaré del pecado y te haré libre de pecado. Libre, Él te liberta del pecado. Él sabe tus problemas, Él sabe lo que tienes. Él mismo te puede salvar de ese pecado. Él te puede sostener, te puede quedar bien. No tienes por qué dejarte vencer de la tentación del enemigo. Si Él venció, tú también puedes vencer en el nombre de Cristo Jesús. Jesús fue plenamente humano. En Hebreos nos dice que fue tentado en todo aquello en lo que podemos ser tentados, incluyendo el apetito y el sexo, etc. etcétera. Pero jamás pecó. También fue plenamente divino y si bien depuso voluntariamente, Él usó independiente de sus atributos divinos y luchó la batalla de la forma en que debemos hacerlo nosotros, dice. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres, pero por medio de aquel que venció, ¿en qué? ¿En qué venció? Por aquellos que por medio que venció en el conflicto con Satanás. Lo que pasa que estaba leyendo la nota y me interesó algo que estaba aquí escrito. Por eso me quedé callado. Pero por la palabra de Dios, solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Cristo venció por la sumisión a Dios, por la fe. Yo tomo la naturaleza del hombre a fin de poder llegar a las necesidades de este. Aquí lo está viendo que Jesús dice que Él llevó nuestras penas y Él fue tentado en todo. No tiene por qué la tentación vencerte a ti. Dice, se resiste la tentación cuando el hombre es poderosamente influenciado a realizar una acción incorrecta y sabiendo que lo que puede hacer resiste por la fe, dice, aferrándose con firmeza el poder divino. Ese fue el conflicto a través del cual pasó Cristo. Si no hubiese tenido posibilidad de caer, no habría podido ser tentado en todos los puntos como el hombre es tentado. Él era un ser libre, sometido a prueba, como lo fue Adán y como lo es todo hombre, dice. En sus últimas horas, mientras padecía en la cruz, experimentó en su máxima. Él experimentó el dolor en la cruz del Calvario. Fue crucificado, le metieron clavos, eso dolía a él. Plenitud lo que el hombre debe experimentar cuando lucha contra el pecado, dice. Comprendió cuán malvado puede llegar a ser el hombre, el ceder al pecado, dice. Comprendió la terrible consecuencia de la transgresión de la ley de Dios, ya que la iniquidad del mundo entero estaba ¿sobre quién? Sobre él. La razón sumergida en la insondable profundidad del asombro y la sorpresa pondrá en duda
la verdadera de esa historia. Pero la fe acepta el registro inspirado. Es la verdad y sería blasfemia el intentar negarlo. Al dar a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz, Dios nos ha mostrado la estimación en la que tiene el alma humana. Todo aquello que el mundo admira, todo lo que llama precioso, se hunde en la insignificancia al compararlo en la balanza con un alma, ya que por esa alma ha pagado un rescate incalculable. Todo el cielo se dio en un don. The Use Instructor, pages 220, July 1899. Ok, ahora vamos a ir a la pregunta número 9. Qué bonito es lo que Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? Él fue tentado en todo, sufrió en la cruz del Calvario. Pero ahora estamos a la pregunta número 9. Y dice, la pregunta número 9 es, ¿qué hace con nosotros el pecado? ¿Qué hace con nosotros el pecado? Dice en Santiago 1:14, Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, y también Romanos capítulo 6, versículo 23, respuesta dice, el pecado siendo consumado de la luz, la muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Qué hace con nosotros el pecado? Si uno comete pecado y sigue cometiendo pecado, dice el pecado siendo consumado, da luz ¿qué? La muerte. La paga del pecado es muerte. Si uno peca, morimos. Pero si uno se arrepiente, vivimos. Y seguimos viviendo. Dice, puedes ver que dado que Dios es amor y dado que el pecado produce la muerte, su gran propósito es librarnos del pecado. No puede hacer como si no lo hubiese o tolerarlo, dice, porque Él sabe que nos mata, dice. El pecado, haciendo cosas malas, produce muerte. Mira, mi querido hermano, debemos de apartarnos del pecado. Número 10. Contempla atentamente la cruz. ¿Podrá lo que realmente sucedió ahí? Número 10. Pon atención, mi querido oyente. Dice, contempla atentamente la cruz. Contempla atentamente la cruz. ¿Podría lo que realmente sucedió ahí? ¿Crees que Jesús sintió realmente que su Padre lo abandonó? ¿Tú crees que Dios mismo abandonó a su propio Hijo en la cruz cuando está muriendo por nosotros? Vayamos a Mateo capítulo 27, versículos del 39 al 46. Váyase usted ahí, léelo, estúdielo, ¿verdad? Y ponga su propia respuesta en la 10. Yo le voy a decir la respuesta, yo sé la respuesta, dice, él sintió que Dios se apartó de él. La respuesta es sí, sí. Notemos algo, si respondiéramos que no, entonces convertimos o comediante fingiendo lo que en realidad no sentía. Imposible. La única respuesta verdadera es sí. Jesús se sintió absolutamente abandonado, pero soportó la agonía a fin de salvarnos. Sí, Dios es un Dios limpio, es un Dios de amor y limpio. Cuando su Hijo sintió el pecado de todo el mundo encima, Dios se tuvo que apartar de él. Y para que también se cumpliera las escrituras que los profetas como Isaías y todos más profetizaron que él iba a morir y morir por nosotros y salvarnos del pecado. Número 11. Cuando Jesús depuso su poder divino para hacerse hombre, tenía voluntad propia con lo que luchar tal como nosotros la tenemos. Cuando Jesús
depuso su poder divino para hacerse hombre, tenía una voluntad propia con la que luchar, tal como nosotros la tenemos. En el libro de, vaya a la Biblia, escribe nota, libro de Juan, en la Biblia, libro de Juan, capítulo 5, versículos 30. Y también Lucas capítulo 22, versículo 42. Tomen nota, la respuesta está ahí. Yo se la voy a leer y voy a leer parte de los dos versículos que están registrados aquí en la clase. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Eso significa que cuando Jesús realizó sus obras poderosas y vivió su vida perfecta, lo hizo por fe en su Padre. En otras palabras, Jesús vivió su vida enteramente por fe. Precisamente la manera en que podamos vivir las nuestras, dice. De esa forma, Él es verdaderamente nuestro ejemplo en la justicia o práctica del bien por la fe. Por la fe llegáis a ser de Cristo, dice, y por la fe tenéis que creer en Él, dando y recibiendo, tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, darás a Él para obedecerle en todo lo que os pida, dice, y debáis recibirlo todo a Cristo, plenitud, toda bendición para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Si tú amas a Cristo Jesús, si lo amas tanto, debes de obedecer sus leyes, sus estatutos, y ser obediente a Cristo cuando Él te mande hacer algo, por medio de su palabra, por medio de la Biblia, tienes que obedecerle a Él. Si dices que lo amas, porque ahí en la Biblia dice, en cierta parte de la Biblia dice, si me amáis, guardéis, ¿qué? Mis mandamientos. Así dice la palabra de Dios. Y está en los evangelios, está registrado en Mateo, en Lucas también. Debemos de estudiar la palabra de Dios, mis queridos hermanos, y obedecer, que cuando el Maestro Cristo Jesús os pida algo, tenemos que obedecer por amor. Si lo amamos nada más de corazón, si no lo amamos no podemos obedecer. Amén. Dice, ahora vamos a la pregunta número 12. Dice, a la pregunta número 12. Dice, ¿cuán plenamente tuvo Cristo que negarse a sí mismo a fin de salvarnos? Cristo mismo fue el ejemplo. Mira, todo lo que estamos estudiando lo está revelando Dios, que Cristo fue nuestro ejemplo en la tierra. Cristo fue nuestro ejemplo. Él nos dice cómo vivir como cristianos verdaderos. Aquí está el ejemplo, mira, dice, oh hermanos, debemos de negarnos a nosotros mismos, porque Él también se negó Él se negó a sí mismo para poder salvarnos en la cruz del Calvario. Mira que cuán plenamente tuvo Cristo que negarse a sí mismo a fin de salvarnos. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39, y también en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 3, dice, la respuesta es, de la 12 es, Jesús oró, no sea como yo quiero, sino como tú, dice, ni aún Cristo ¿cómo se dice? Se me trabó aquí la palabra. Ni aún Cristo ya me olvidó la palabra que le ni aún Cristo se dio gusto a sí mismo. Es lo que quería decir. Sí, ni aún Cristo se dio gusto a sí mismo. Cristo no se dio a su gusto, porque si él hubiera tenido el gusto, porque recuerda que era carne, si él tuviera ese gusto, él se hubiera bajado de la cruz, no hubiera muerto de nosotros, pero él, por amor de nosotros, se negó a sí mismo y fue crucificado por amor de nosotros y sacrificó su carne y murió
y le echaron clavos a él en la cruz. Querido hermano, debemos de que nosotros ser buenos seguidores de Cristo Jesús, amarnos unos con otros, incluyendo perdonarnos unos con nosotros. Adán, en su estado de santidad, previó la caída, dice, no tuvo que luchar un conflicto como ese. No había para él necesidad de negar un yo, ni de llevar una cruz donde estuviera crucificado su hijo. Pero Jesús tomó nuestra naturaleza y tuvo que sufrir para decir no a su propia voluntad, a fin de cumplir la voluntad de su Padre. Por su gracia también nosotros podemos vencer. Si Él venció en la cruz y Él venció todo el pecado, tú también puedes vencer el pecado. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, Señor. Pon tu mano, tu espíritu en nosotros. Gracias por este tema, Señor, y que le sirva al oyente que está escuchando este tema también. Perdónanos si no oramos antes de comenzar el estudio bíblico, porque yo ya había orado antes de comenzar la grabación. No, ese pedazo de la grabación de la oración se nos faltó. Pero siempre debemos de orar antes de comenzar, antes de abrir la Biblia, Padre. Perdónanos si nos olvidó eso. En el nombre de Cristo Jesús, bendice al oyente, bendice a su familia, a todos los que están escuchando esta grabación. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación. Y se siente la presencia del Señor.